Buenos días, muchachos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Seguimos con la revisión de lo que es el esquema de un informe neuropsicológico. Ya pudimos revisar de manera consecuente motivo de consulta, historia clínica, estudios médicos, medicamentos, pruebas aplicadas, presentación y conducta. Que en este caso nos habíamos quedado. ¿Alguien puede refrescarme el punto 7 del proceso de presentación y conducta? ¿Qué pudimos inferir, qué pudimos revisar, qué tan importante o no es tener observaciones en puntualidad, complexionalidad cronológica de las personas con las que nos relacionamos? Dígamelo todo, René. Según lo que me acuerdo era porque eso te puede decir como mucho de la persona. Este, ¿Mm? no sé si ¿cómo era? Ay, Este, hasta como si se pone, o sea, qué tan, si utiliza como ropa extraña o cosas así, o como lo que decía del ejemplo de, creo que era de los tres brasieres, no estoy seguro si hicieron este punto, creo que sí. ujú. Y bueno, sí, como que te da bastantes, como datos sobre la persona y ya. ¿Por qué? Porque dentro del aspecto de trabajar todas estas características, era importante, por no decir trascendente, observar las pautas cualitativas del proceso de evaluación. Si la persona tiene necesidades especiales como silla de ruedas, bastón, aparato auditivo, lentes, este, significa que vamos necesitando determinadas propuestas, determinadas situaciones de observación que están externas a no necesariamente la revisión de las cosas. Y vamos con los resultados. A lo mejor nos hizo falta profundizar un poquito en esta parte de los resultados. Vamos a ver cómo lo tienen en este momento. ¿Para qué nos sirve un reporte psicológico, chicos? Cuéntenme, ¿para qué nos sirve un reporte psicológico? Vamos a agarrar voluntarios al azar. Bárbara, tiene mucho tiempo que no la escucho. Bárbara la una, Bárbara la dos. No, no se escucha su audio, Bárbara. Creo que seguimos sin escucharle. Ok, esperamos un poquito. Mientras alguien más que nos quiera apoyar, ¿qué, ¿para qué nos sirve el reporte psicológico? Cuando nosotros hacemos psicología, somos nuestros propios jefes. Digamos que no tenemos que reportarle nada a nadie, con excepción de nosotros mismos. Vamos utilizando un expediente para hacer anotaciones, para que dentro de nuestra poca y no confiable, así como endeble memoria, tengamos habilidades o características que nos permitan mantener el hilo de un proceso de exploración, de evaluación. Cuando hacemos un reporte, regularmente apoyamos en un proceso multidisciplinario a tener eh, las perspectivas hacia otra persona. Entonces, un reporte lo tiene que leer
no tú, no quien está enfrente del caso, que en este caso somos nosotros, sino un médico, sino un psicólogo, otro psicólogo, sino un juez, sino un rehabilitador, una persona de fisioterapia. Entonces, son muchas características que debemos de ir planteando y que esta sea de comunicación efectiva. Ahora sí, Bárbara, díganos, para que un reporte psicológico. Creo que seguimos igual, ¿verdad? Vamos a intentar que sea por mensaje y si no, un poquito más tarde, ¿de acuerdo, Bárbara? Bueno, Heidi, igual tiene tiempo que no la escucho. Cuéntenos, ¿para qué un reporte psicológico? Si Bárbara puede hablar, hable. Ujú. No, no se preocupe, Bárbara. Ya vemos de qué forma podemos resolver este problema de comunicación. Y bueno, entonces, más que nada es ese sentido. Los perfiles, las tablas, la manera organizada en que podemos ir dando las comunicaciones nos van a permitir entender las características, las cualidades, las cuantificaciones, las cualificaciones que necesitamos exponerle a un profesional que trabajará con nuestros pacientitos. Y ahora sí, vámonos con lo serio, los hallazgos neuropsicológicos que vamos a estar entendiendo. Habíamos observado en las anteriores clases cómo se conforman las características neuropsicológicas, o sea, cómo va a estar estructurada el proceso psicológico superior. De eso viene el examen, ¿sale? Pero estos procesos psicológicos superiores van a estar caracterizados por lenguaje, por percepción, por movimiento, por atención, por memoria, cálculo y funciones ejecutivas, ¿sale? Hay otros constructos más psicológicos, por ejemplo, la inteligencia, las capacidades funcionales o el estado de ánimo, la personalidad y la conducta. Durante la descripción de todas estas baterías, de todas estas características, tendríamos que ir proponiendo cada uno de estos. En ese sentido, observemos que estos son los grandes temas que tendremos que ir explorando y que les voy a pedir que podamos exponer de manera en binas o que el grupo es bastante grande, a lo mejor hasta podemos hacer equipos de 3, 4 personas, ¿sale? Pero vayamos poco a poco. Ya habíamos adelantado un poco qué es el lenguaje. En el lenguaje vamos a observar las siguientes características: comprensión, expresión, escritura y lectura, ¿sale? ¿Qué estamos explorando del lenguaje? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo lo expresamos de manera gráfica? Y cómo lo percibimos de manera visual. ¿Sale? Expliquemos un poquito la comprensión. Vamos a observar el oído fonemático, que es la discriminación de los fonemas del español. Hicimos algunos ejercicios en y esas características de diferenciar la L, L y la N, nos van a permitir saber si la persona comprende las características de las palabras en español o en el idioma que tengamos que explorar. Vamos a observar la comprensión del significado de las palabras y para eso utilizamos algunas características de nombramiento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Artículos altamente frecuentes que nos van a permitir entender si la persona es capaz de reconocer palabras en español o en el idioma de evaluación. Volumen de la percepción audioverbal, lo habíamos comentado. Cuando los niños son pequeños y le decimos, vete por los calcetines que están en la cómoda, que no es de tu hermano, la de tu papá, que está a un lado del cuarto, que está debajo, en donde se encuentra el sombrero rojo, que no es verde. Bueno, la cantidad de palabras, la cantidad de elementos que están alrededor de eso es lo que se está observando acá. Después vamos con la comprensión del sentido profundo del lenguaje, que es la capacidad de abstracción verbal. No explicamos eso en clase, ¿cierto? Vamos con un conejillo. Mariana Juárez, tiene rato que no la escucho. ¿Sigue sin micrófono? Oli. Aún no hay micrófono. Bueno, vamos a intentarlo, diría Squadless. Explíquenos con verbaje expresivo en la escritura de texto por un teclado. ¿Qué significa camarón que se duerme se lo lleva a la corriente? Y en lo que damos tiempo a Mariana. ¿Día Luis? Perdón, la pregunta era abierta. Empezábamos con Mariana, porque como nadie quiere participar ahorita y estoy viendo quién tiene rato que no escucho, que no interactuó. Pero dígame, Luis, ahí va otra en lo que le damos tiempo a Mariana para escribir su filosófica y sentida pregunta. De tal palo, tal astilla, ¿qué significa? Que como es el padre, es el hijo, ¿no? O sea, sale parecido de cierta manera. ¿Por qué? O sea, en características de personalidad normalmente se usa de esa manera. ¿Por qué? Pues, ¿por qué se usa? ¿O cómo? Cuando hablamos de las características del lenguaje en la comprensión del sentido profundo, ok, es una respuesta muy original, debo de aceptar que tenía mucho que no veía un camarón, pero y que usted me la está poniendo más complicada. Cuando nosotros decimos camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿dónde está el punto de inflexión que nos permite entender que esa frase significa algo completamente distinto? Ok, otra frase. Más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Qué significa? Aprovechemos su participación, Luis. ¿Qué significa más vale pájaro en mano que ciento volando? Pau. Creo que se refiere a que es mejor tener las cosas seguras. ¿Por qué? No sé. ¿Notan lo hermoso y lo increíblemente complejo que es que frases que no tienen sentido signifiquen algo para nosotros? Observen cuál es la lógica después de esta frase. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Podemos entender a partir de la abstracción, de la materialidad, de la posesión de un ave, es mejor
que no poseer ningún ave y existan 100, 200, 300 aves, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso el sentido profundo es la característica o el rasgo de pertenencia en el momento de la comparativa. Pero Luis nos dio una respuesta bien interesante a otro refrán, que es de tal palo, tal astilla. Nos dice, el hijo es igual que el padre. Ok, me vuela la cabeza. Porque entiendo de dónde viene la inferencia que nos permite tener sentido profundo de comparar un ave a 100 aves. Pero, ¿cuál es la relación de un palo con una astilla, así como de un padre a un hijo? Oye, Mauricio, es que son dichos populares. Por ejemplo, Mariana nos pone de una manera pictórica que un camarón que se ranea, se lo lleva una ola y se vuelven 2 camarones. O se lo lleva una corriente de camarón. Entendería que a lo mejor no encontró corriente. Pero observen que la expresión del pictograma, que es un dibujo, también nos va a permitir entender el refrán. Entonces, ahí en la escritura o la lectura nos va a hacer mucho interés. Bárbara, levantó la mano, cuéntenos el chisme. ¿Yo me escucho, profe? Ya. Ay, qué bueno. Bueno, a lo que usted mencionaba del palo y la astilla, tengo como, bueno, yo lo entiendo de esta manera que como el palo podría ser como el centro de la familia o de lo que nosotros veamos como, no sé, en este caso, por ejemplo, el papá, y la astilla es como lo que hemos sacado, sea bueno o malo de él, como que se nos queda, no sé, impregnado o que lo tomamos como ejemplo, entonces a lo mejor ya hacemos ciertas acciones, sean buenas o malas, tomando como ejemplo a esa persona, ¿no? Ok, pero dentro de sus clases de desarrollo del pensamiento, Bárbara, se entenderá que una analogía no cumple con las características a menos que sean altamente vinculables. Por ejemplo, la astilla entiendo que tenga las mismas categorías o capacidades de la madera, de la cual se desprende siendo esta un palo. Pero el hijo cumple con todas las características replicables de una copia a modelo, a escala en relación al padre. No, pero necesitamos entender este dicho y que alguien nos los haya puesto en otros contextos para que se vuelva con un sentido profundo. Entonces, no solamente es la capacidad de razonamiento lógico verbal, sino la capacidad de abstracción verbal. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, profe. Cuando tengan oportunidad de revisar pacientes psicóticos o pacientes con Alzheimer o algún tipo de demencia, verán que no son capaces de encontrar el sentido profundo al lenguaje. O no, por lo menos en este sentido. ¿Alguna frase de sentido profundo del lenguaje? Estoy enamorado de la hija de la hija de mi primo, de la hija del primo del tío del cuñado. ¿Quién es? Y encontramos más expresiones de abstracción verbal. ¿Por qué? Porque estamos hablando, pero en ese caso, ya de términos lógicos. Porque cada una de las palabras tiene un vínculo directo con la relación que se tiene con una persona. ¿Vale? Veamos lo que sería la expresión.
presencia de disartrias, alteraciones motoras, condiciones del lenguaje automático, como la repetición, denominación, diálogo y monólogo, fluencia, contenido informativo y prosodia, presencia de los signos como parafasias, latencias, anomias, circunloquios, tanteos, palabras omnibus, estereotipo, perseveraciones, verborrea, jerga fásica, lenguaje inteligible, mutismo, gramatismo o lenguaje telegráfico. ¿Entienden todo eso? No. Vale, vamos poco a poco. Equipos, busquen todas las palabras que están ahí que se vean raras. Por ejemplo, yo buscaría disartría, yo buscaría por ahí también fluencia, yo buscaría prosodia, yo buscaría parafasia, yo buscaría circunloquio, yo buscaría verborrea, yo buscaría agramatismo. Vamos, todos más o menos busquen, distribúyanse, los más, los menos, tienen 3 minutos para buscar en su Google de confianza todo lo que significa cada uno de esos términos, ¿sale? ¿Cuál va a ser la expresión del lenguaje? Puede ser una expresión escrita o verbal, de la voz. También puede ser una situación con pictogramas, por ejemplo, lo que nos escribió Mariana, o en su defecto de otro tipo de naturaleza artística. Pero entendiendo que en este caso nos vamos a quedar en la expresión del lenguaje sencillito, ¿qué significaría que alguien esté presentando disartrias? ¿Alguien me apoya? Díganos, René. Según el Google, Uh-huh. es debilidad en los músculos que se usan para hablar, lo cual suele hacer que el habla suena lenta y confusa. Algo así, exactamente. Porque puede ser que me acaben de donar cierto medicamento y que nosotros no tengamos la perfecta coordinación de las características fonoarticuladoras que necesito tener o el tono cortical que necesita tener mi lengua, mis labios y mi boca. ¿Sale? ¿Cómo podemos saber que es un proceso de disartria y no necesariamente alguna alteración motora o algún tipo de afasia? Bueno, de forma rápida, el lenguaje se produce, pero es por la calidad o la forma del punto y modo de articulación que no podemos decirlo. ¿Sale? Hacemos entonces nuestro ejercicio de lápiz. Todos en casita, por favor, desinfectamos un lápiz y empezamos a hablar. Entonces vamos a intentar decir la palabra Carlos Alberto. Si tuvieron problemas para que les fueran entendidos, es porque en este caso cancelamos el uso de la lengua. Con una vara, con un lápiz, con un punto, no podemos utilizar la lengua, entonces necesitamos utilizar todo el aparato fonoarticulador, con toda mi caja de resonancia, con todos los puntos de mis usos de dientes, para poder producir un lenguaje que más o menos se entienda, ¿sale? El lenguaje es tan bonito porque en la exploración podemos entender tanto y tanto y tanto de las personas. Las palabras es lo único con lo que nosotros podemos casi identificar lo que estamos pensando. Son esos hechiceros que nos permiten poder leer mentes. Las palabras expresan de una u otra manera lo que nosotros sentimos, pensamos, tenemos, y también nuestros rasgos cognitivos, ¿sale? Entonces, una de las presentaciones del lenguaje de la forma más sencilla posible es el lenguaje automatizado. ¿Quién me puede decir qué es el lenguaje automatizado? ¿Qué creen que sea, chicos? Mari Cristi, ¿qué es el lenguaje automatizado?
Justo iba a levantar mi mano. Pues es como todas estas respuestas. Ay, va a sonar muy, pues sí, No, automatizadas, no. ¿Cómo ¿no? se llama? Yo, Nombre completo. Mari Cristi Jiménez Martín. Eso es lenguaje automatizado. Dígame cante el himno nacional, por favor. Ay Dios, no me acuerdo. Yo empiezo. Pa, 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 pa. Es- Ay, no sé si es el de compatriotas. Continúe. Ese sí. Mexicanos al grito de guerra. Guerra. Eh, Ay, no, Del. no lo sé, pero si me Ok. ponen la tonada, sí lo sé. Cante las mañanitas, por favor. Esa sí me. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Ay, David, a los muchachos bonitos se las cantamos así. Esas son características del lenguaje automatizado. ¿Me explico? Porque desde muy pequeños, esas pequeñas secuencias, esas pequeñas situaciones nos ayudan a nosotros a establecer toda la serie de movimientos fonoarticulares que nos permiten hoy tener la habilidad de poder usar el lenguaje en toda nuestra consideración. Otras cosas ¿por qué nuestro nombre es un lenguaje automatizado? Porque nuestro nombre es lo primeritito que nos dicen nuestros papás que nos tenemos que aprender. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu número telefónico? ¿Qué pasa si te llegas a perder? Y entonces hay ejercicios, hay estudios que dicen que nuestro nombre está tan grabado en nosotros como personas, como humanidad, que ni siquiera son palabras. Cuando yo digo Vicente Mauricio Tellez Ramales, o cuando yo digo Maricristi Jiménez Martínez, Martínez, ¿verdad? Sí. O cuando yo digo Maricristi Jiménez Martínez, no va a tener el mismo peso que yo me nombre a que yo nombre a alguien más. Para mí, Maricristi Jiménez Martínez sí son 4 elementos del lenguaje. Mari, Cristi, Jiménez, Martínez. Pero cuando yo digo Vicente Mauricio Tellez Ramales, ¿qué creen? Es uno solo. Porque todo nuestro nombre parece ser que tiene una huella tan profunda de que es una sola palabra, casi casi. Es casi solo un concepto. Mariana Juárez Juárez, para mí son 2 palabras. La repetición de una segunda palabra, porque Juárez se repite con Juárez, pero para Mariana Juárez Juárez es uno solo. Qué divertido, ¿no? Y así tenemos muchos otros ejemplos. Por ejemplo, cuando hablemos de memoria, vamos a ver que los conceptos de memoria también se van dividiendo de más o menos este tipo de situaciones, ¿sale? Pero dentro de la estructura de representación, claro que el lenguaje vamos a tenerlo con estas capacidades de automático. Otras series de exploración del lenguaje, chicos. Mijael, ¿qué otro tipo de lenguaje automático crees que exista? ¿Algún ejemplo? Lenguaje automático. ¿Puede decir los meses del año? Sí, pero Dígalo lo más rápido posible. no sé muy bien el orden. ¡No, demonios! ¡No! Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿qué es? Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, creo. No, si en serio llega a tener problemas para mencionar los meses del año, necesito que vaya a ver a un neurólogo ya. ¿Por qué? Porque son series que permiten la automatización inmediata. Días de la semana, Mijael. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Me explico? Ni siquiera necesitan procesamiento, solamente decimos la serie, punto, se acabó. Muy diferente a, Mijael, empiece de diciembre y diga los meses del año de atrás hacia adelante. Es diciembre, noviembre, no, no, ¿Notan?
aunque es la misma serie de meses, en el momento en el que invertimos el orden, deja de ser lenguaje automático. Y pasa a ser de otro tipo de procesamiento. Qué cool, ¿no? Muchas gracias por apoyar, Mijael. Veamos, prosodia. ¿A qué se refiere la prosodia, chicos? Rocío, me apoya explicando qué es prosodia. Con su Google no pasa nada. Ok, Rocío está indispuesta. Vania, ¿será que nos puede apoyar indicándonos el significado de prosodia? Pau. En Google dice que es parte de la gramática tradicional que enseña la pronunciación y la acentuación correcta. Pongamos un ejemplo. Vania. Ya lo tengo, prosodia es parte de la gramática tradicional que enseña la pronunciación y acentuación correcta. Pau nos había apoyado en esa, Vania también nos sigue apoyando. ¿Cuál sería la diferencia en esta silla está ocupada a esta silla está ocupada? ¿Creen que es lo mismo me puedo sentar a me puedo sentar? No. ¿Por qué? No. Estoy diciendo exactamente las mismas palabras. Porque una es una pregunta y otra es una afirmación. ¿Por qué? Son las mismas palabras, Vania. Pero el tono que se le da es Ese diferente. tono se llama ¿Prosodia? prosodia. Si de repente empezara a hablar de la siguiente manera, ¿ustedes cómo pensarían que pasaríamos los próximos días en clase? Fue una pregunta. Estaría raro. Sí, no me acuerdo. Porque estaría raro, señor René. Porque es una prosodia Muy extraña. a la habitual, me atrevo a decir. Sí. En este caso es algo que aún no dominan los sistemas computacionales. Por ejemplo, pídanle un chiste a Siri, pídanle un chiste a Alexa. Se darán cuenta que el chiste se pierde muchísimo. Aunque en la comprensión cognitiva del chiste exista la inflexión del humor, si no existe una prosodia, es difícil que se dé, porque la prosodia es parte del lenguaje expresivo. Hay un chiste que le dijo, perdón, ¿cómo manda a traer un señor ranchero a su hija? ¿Cómo llama un señor ranchero a su hija? ¡Hija! Si no existiera prosodia, el chiste no tendría sentido.
más o menos. Y si bien dentro del estudio formal la prosodia es la pronunciación, dentro de estas situaciones también nos implica ritmo, cadencia, melodía, tono, que son importantes dentro del proceso productivo de la expresión del lenguaje. Bueno, ¿a qué se refiere con palabras omnibus? Ah, no, antes, ¿qué es una parafasia? Estela Niño Blanco, ¿qué es una parafasia? Buenos días, profe. Una Buenos días. parafasia. Ay, ¿Mm? espérenme, ya lo tenía, ¿eh? Una parafasia es un trastorno del habla que consiste en sustituir una palabra por otra o un conjunto. Como cuando nos equivocamos de palabras, ¿no? Entonces estoy con mi chica y de repente mi chica que se llama Carla, yo le digo, oye Miriam, Ah, no. No, no, ahí no entra, ¿o sí, profe? claro que sí, porque es una parafasia de tipo semántica. Estoy poniendo una palabra del mismo campo semántico en otra, o sea, exes. No tengo una ex que se llame Miriam, pero es el ejemplo. ¿Qué sería una parafasia literal? ¿Qué sería una parafasia semántica? Pregunto, parafasia literal. Licenciada señorita América Mozo. ¿Sí, profe? Parafasia literal. Espera. Preferentemente, Evelyn, prepare parafasia semántica. ¿Sí me escucho, profe? Por supuesto. Perfecto. Ay, rayos, perdón, es que me está poniendo ejemplos. Ya voy. Ya. Una parafasia literal o fonémica es toda adición, omisión, sustitución o transposición de fenómenos dentro de una palabra. Esa es. ¿Algún ejemplo que venga? Por ejemplo, aquí dice ejemplo manzana por pera, ejemplo cabina por cabita, como que Esa es más una parafasia literal. Camita por cabita. Porque cambian algunos fonemas. Cuando son semánticas cambia el tipo de el tipo de palabra por similares. Por ejemplo, estamos comiendo América y yo y le digo a América, ¿me pasas el falero? ¿De qué tipo es? Muy diferente a que yo le diga, ¿me pasas el pimentero? Y cuando me dé un pimentero le diga, no, quería la otra. Y la otra es un salero. exactamente. Parafasia, ¿hay quien había dicho? Evelyn, ¿verdad? Parafasia semántica, Evelyn. Sí, profe, buenos días. Buenos días. La parafasia semántica es la que sustituye la palabra por otra palabra que pertenece al mismo campo o categoría. Un ejemplo, ya di algunos. Aquí dice decir silla al querer decir mesa. Muy bien, ¿se entiende? A lo mejor un poquito drástico cuando yo le digo Nancy a Carmela, pero
Se vale. Muchas gracias, América. Muchas gracias, Evelyn. Latencias, anomias. A ver, anomia es es un buen concepto que tenemos que explorar en el lenguaje expresivo. ¿Qué es una anomia? Brian. Buenos días, les estaba buscando. Estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales. No, anomia. Anomia, dijo. Bueno, hay Podemos otros. poner desambiguación lenguaje. A ver. A ver, encontré esta. Trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de reconocer o recordar los nombres de las cosas. Es ¿Sí el es eso? fenómeno de... Este fenómeno se llama anomia. Y ese fenómeno es el de... Oye, Brian, te iba a decir algo y es que lo tengo en la punta de la lengua. Está acá, pero ¿qué es lo que te iba a decir? Se me fue. Así es esa, pues es así, dificultad de recordar las palabras. Por ejemplo, mañana va a ser. No, se recuerda, no se Mm, puede decir. Es bueno, importante eso. Cuando nosotros tenemos un proceso anómico, nosotros tenemos en la conciencia, tenemos en el lexicón la capacidad de poder, de la palabra y de lo que queremos expresar, pero la anomia es que no lo podemos decir, ya. porque hay una conexión entre la palabra y el procesamiento de la palabra que se genera a partir de la fonoarticulación, en que impide que exista la expresión. Ok. Puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, mañana sería y estoy así. A lo mejor tengo, No, ¿no? es más sencillo. Mm, Oye, Brian, pásame el S. ujú. El que sirve para cortar las cosas. El que está en la oficina, el que está arriba del escritorio. El que le haces así. Tijeras. En este caso, los procesos anómicos puedes darle vueltas a lo que quieres decir, pero la denominación del objeto se dificulta. ¿Me explicó? Más o menos. Por Ahí eso voy. muchísimos pruebas neuropsicológicas van a encontrar los rasgos de denominación. ¿Qué es esto? ¿Un reloj? ¿Qué es esto? ¿Un lápiz? ¿Qué es esto? No logro ver. La verdad no sé qué es. ¿Un imán? No sé qué es. Chicos, ¿qué es esto? Ay, esa es la cosita que tocas y se escucha como un tin, parece que como está la Ok, persona. en este momento Vania está anómica. Ay, ¿Lo notan? Sí, sí, sí. ¿Por qué es difícil denominar esto? Lo que dice Vania es cierto. Nos sirve para la exploración de pares craneales. Sí, que ¿cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Oye, ¿están muy flojosillos o qué?
Oye, es que hace mucho sueño, profe. Vamos, sí se puede, sí se puede, sí se Profe, yo tengo una duda. puede. Ujú. En este caso, ¿qué es lo que, o sea, todavía no me queda al 100, qué es lo que lo produce? O sea, la falta hasta de algún, no sé, nutrimento o pasa así. Por ejemplo, a mí me pasa muchísimo. O sea, yo, como dice, le digo, pásame del que hace el ps, ps del ese, y entonces me empiezo a enojar porque nadie me entiende. Entonces, no, o sea, no sé por qué realmente pase eso. No es que pase o no pase, es que en general que existe un problema de denominación. Hay un Esto, elemento en el lexicón del lenguaje que regularmente tenemos que no está logrando la capacidad de denominación. Tendríamos que observar de qué tipo de denominación, problema anómico es, o si es una situación de anomias. Pasa mucho con pacientes con traumatismo cráneoencefálico o demencias. Se pierde la capacidad de poder determinar la palabra específica para su uso. Puede ser por cansancio, puede ser por estrés, puede ser por un problema de estructura de la atención, no necesariamente es patológico. ok, gracias, profe. Si llegara a ser como muy frecuente, o sea, más de unas 20 veces al día, hay que checarse. Se queda de tarea. ¿Mm? Circuloquio. Yo Samani. dice figura retórica que consiste en expresar mediante un rodeo lo que puede decirse de forma más breve. Que es más o menos lo que estábamos comentando, lo que nos dice Bárbara en su ejemplo. El que hace ps, ps, y el que sirve para peinarse y el que tiene las estilistas. Ah, bueno. Palabras omnibus. René, palabras omnibus. Ya voy. Ok, es una de las manifestaciones de la pobreza léxica, son las palabras omnibus, también conocidas como palabras baúl o comodín. Son las que valen por casi todo. Quizá la más empleada sea cosa. O sea, güey, yo estaba con ese güey y le decía, güey, no manches, güey, en serio, güey, te hizo eso ese güey, no chingues, güey, en serio. En eso estábamos, queríamos ir a comer, güey, y el güey no sabía qué pedir, güey. ¿Me explico? Ándale de esos. A eso se refiere. Habrá algunas personas que no pueden darle características, formas, contexto, contenido, medio a todas esas rasgos características. ¿Sale? Pero sospechen de que existe una pobreza en la estructura del lenguaje. Cuando hablamos decimos tanto de nosotros mismos y es en serio, es apasionante, chicos. Estereotipos perseveradores. Verborrea. ¿Qué sería verborrea? ¿Qué dices cosas por decir? Ok, Empleo suena bien, pero alguien a lo excesivo. mejor que nos pueda decir lo que el tío Google nos cuenta. Yo. Sí, Maricristi. Empleo excesivo de palabras al hablar. Ujú. ¿Cómo creen que sería?
Un ejemplillo. Acá tengo uno, profe. Dice, supongamos que una joven se reúne con una amiga en un bar y le empieza a contar que encontró un nuevo trabajo. La muchacha realiza un monólogo de unos 10 minutos sin que la interlocutora pueda interrumpirla o comentarle algo. Ante esta situación se puede advertir la verborrea de la mujer. Regularmente vienen con prosodias muy rápidas y entonces estamos, usted y yo, Mari Cristi, en un café y entonces le digo, mira, Mari, alguna vez yo te lo comenté, pero es que no te lo comentaba antes porque yo me encontraba como muy mal, ¿entiendes? Y entonces no te lo dije en su momento porque decirlo significaría comprometerse, comprometerse significaría hacer algo al respecto y hacer algo al respecto significaría dañarte y como no me quería comprometer para no dañarte, para no hacer, ¿me explico? Ni siquiera es una producción de algo que lleve, no son usar palabras por rellenar espacio, por rellenar tiempo, pero no mejora la cantidad de contenido. ¿Va? A lo mejor también se puedan encontrar expresiones del lenguaje telegráfico. ¿Cómo sería el lenguaje telegráfico? América. Disculpe, señorita, es que como siempre la veo animada. Bueno, en el video. Sí, le digo que... Perdón, es que no escuché bien. Lenguaje telegráfico. Lo que nos diga Google. Va, a ver. Ya se me trabó. A ver, voy a buscar con mi celular. Lenguaje telegráfico, chicos. A ver, listo, profe. Uh-huh. La tabla telegráfica es una manera elaborada de referirse a oraciones de dos palabras. Puedes pensar en ello como un telegrama, el cual usa frases simples para transmitir un mensaje de manera rápida. Uh-huh. Un ejemplo. Un ejemplo, cuando un niño usa el habla telegráfica, está usando las palabras más necesarias para decir lo que necesita. Un poquito más fuerte, América, porque no la escucho. Ok. Ve o está pensando como yo comer, sus oraciones normalmente incluirán un sustantivo, el yo, y un verbo, comer, o un adjetivo y un sustantivo como más juego. Perfecto, América. Usted estar bien, gran, participar. Como si fuéramos cavernicolitas, ¿me explicó? Vale, escritura. Con la mano que se realiza la mecánica de la escritura, las condiciones del proceso de escritura a la copia, el dictado y espontánea. Presencia de síntomas como paragrafias, literales o semánticas, omisiones, sustituciones, perseveraciones gráficas, uso incorrecto del espacio. La escritura como parte del proceso activo de la expresión del lenguaje nos va a permitir observar también algunas características de las praxias, aunque las praxias son unas y la escritura es otra, ¿sale? Antes se observaba mucho cuando teníamos estos rasgos de caligrafía o de escritura cursiva. Hoy que lo hacemos ya como con estructuras del lenguaje que se encuentran divididas, por ejemplo, letras individuales en molde itálica,
nos permite, ya no se observa tanto o se observa de manera diferente. Hay pacientes que regularmente van a estar escribiendo una y otra vez una sola palabra antes de hacer una frase. Y aguas, pueden presentarse pacientes que escriban mal, pero hablen bien. Recuerden, el lenguaje son vías de entrada y vías de salida. Unas verbales, otras gráficas. O sea, no porque escuchen que yo puedo hablar de manera coherente todo, significa que yo voy a escribir de manera coherente todo. Y hay pacientes que van a encontrar, además de los grandes rasgos de mi negligencia, por ejemplo, que nada más escriben en la mitad de una hoja y todo lo demás lo ignoran, puede haber pacientes que vayan teniendo problemas en el momento de escribir las cosas, como cuáles, por ejemplo, omisiones de palabras, sustituciones de palabras, que tengan paragrafias. Las paragrafias serían lo mismo que las parafasias, o sea, que sustituyamos palabras con otras o que pongamos sílabas de palabras en donde no llevaban. ¿Va? Lectura, reconocimiento de letras, lectura en voz alta y en silencio, comprensión lectora, y los síntomas pueden aparecer paralexias literales o semánticas, sustituciones, omisiones, lentificaciones, desautomatización, prosodia inadecuada, por ejemplo, la violación de los signos de puntuación, heminegligencias o dificultad para seguir adelante adecuadamente los renglones de izquierda a derecha. Se deben de, en algunas baterías, tener consideración de realizar lectura. Debemos de poner a leer a nuestros pacientes, ¿sale? Debemos de observar si en la lectura de las instrucciones que damos, los pacientes pueden comprender. Hay ocasiones en que al leer una hoja, los pacientes literalmente solo pueden leer la mitad de la hoja. Y para leer la otra mitad tienen que pasar toda la hoja a un lado de la barra tensional. Literal es como si medio mundo se les quitara y para leer todo tienen que pasarlo acá. No es como nosotros que podemos hacer el rastreo. No, ellos en verdad pierden la capacidad de media hoja y para hacerlo tienen que mover toda la hoja. Y la lectura se vuelve caótica, poco comprensible. ¿Sale? ¿Qué tal leemos, chicos? Porque es un muy buen ejercicio. En secundaria se presenta mucho. Los chicos de secundaria tienden a leer con muy poca prosodia. Y entonces decimos reconocimiento de letras, lectura en voz alta y en silencio, comprensión lectora, presencia de síntomas como paralexias, ¿me explico? Y entonces en ese momento, ¿qué estamos haciendo en esa lectura? Lo que estamos haciendo es pasándolo por el fonoarticulador y esas características fonoarticuladoras nos las llevamos al recuerdo. Si nosotros no tenemos una adecuada lectura en voz alta, tampoco la vamos a tener de manera silente. O sea, para nosotros mismos. Y si no tenemos una estructura adecuada en la forma en la que leemos, ¿cómo creen que vamos a estar comprendiendo el lenguaje? Complicado, ¿verdad? Entonces, es importante hacer los procesos de reconocimiento de lectura para que sepamos cómo estamos comprendiendo todo el contenido. Vamos con percepción, o sea, las gnosias. Brian, ¿qué es una gnosia? Gnosia. G-N-O-S-I-A.
Gnosia. Espérame, la estoy buscando. Gnosia, la capacidad de reconocer nuestro cuerpo como un conjunto, pero también de reconocer las partes del cuerpo por separado. Y en eso, en general, es las características de percepción, de conocimiento y reconocimiento. Una cosa es que nosotros podamos denominar algo y otra cosa es que nosotros podamos percibir algo. Ya lo habíamos dicho cuando habíamos hablado de ese ejemplo del aparato occipital, del lóbulo occipital. Si nosotros tenemos formas tenemos formas frecuentes o familiares de la percepción visual, vamos a poder identificarlo de manera rápida. ¿Pero qué es esto? Es más tardado reconocer esta vista de lápiz que esta vista de lápiz. ¿Me explico? Aunque nosotros sepamos qué es esto, si no tenemos un acercamiento claro de lo que puede significar ser, no reconoceríamos que es un objeto parecido o similar a un foco. Porque de a golpe de vista esto es raro. ¿Me explicó? Entonces, el reconocimiento de objetos, dibujos, colores, rostros, figuras superpuestas o complejas es lo que nos va a permitir entender esta parte de las gnosias. Regularmente esto se explora cuando ponemos superpuestas imágenes. Y entonces van a encontrar hojas en donde va a haber una piña, pero una manzana, pero una pera, pero una sandía, pero un plátano, y todos en transparente y revueltos. ¿Por qué? Porque le pedimos entonces a nuestro sujeto de pruebas que reconozca las figuras que hay. Percepción auditiva, reconocimiento de sonidos, de música y de lenguaje. Y entonces nos ponemos a reconocer los sonidos del lenguaje. Por ejemplo, lo que ya hemos practicado algunas veces. O sonidos guturales que representarían más algunos otros idiomas. Por ejemplo, alemán y francés. O sonidos de melodía, en donde tendríamos que hacer la diferencia entre y entre o, en donde tendríamos que reconocer a qué nota pertenecen. ¿Me explicó? O percepción táctil, que es el reconocimiento, la formognosia, la grafestesia, el reconocimiento digital, la presencia de las hemiparesias o las alteraciones sensitivas. A ver, formognosia, ese sí se me hace raro. Hey, Ismael, tiene siglos que no lo escucho. ¿Qué es la formognosia, por favor? Ismael. No, profe, no sé. Pues buscamos en su Google de confianza, muchacho. Sí, es lo que estoy haciendo, profe. No le tengamos miedo a lo que dice Google. Además de ver porno y películas, sirve para otras cosas. Pues es que no siempre es verídico. Tampoco busquen en Pornhub, ¿verdad? Oigan, sí es cierto, no estoy buscando. ¿Qué cosa decimos?
Formognosia. Bárbara. Sí, aquí dice facultad de reconocer por el tacto la forma de diferentes objetos. Va. Y entonces nos tapamos los ojos y de repente pasan nuestras manos por algo muy peludo, muy redondo y del tamaño de un objeto de entre 25 y 30 centímetros cúbicos. ¿Qué es? Un coco. Puede ser un coco, puede ser un conejo, puede ser un perro chihuahua. ¿Y cómo es que sabemos eso? Por precisamente las características ápticas del tacto. Pensemos entonces que cerramos los ojos y ponemos una imagen, ponemos un objeto, y solamente vamos a tener la capacidad para poder tocar este objeto y poder describir de qué se trata. ¿Qué me dirían que es este objeto? Un demonio. Miren, aquí siento algo como piquitos. Aquí tiene una trompa rara. ¿Me explicó? Cuando es un perro. No, no es un perro, es una vaca. ¿Me explicó? Sí, profe. Entonces, esas son las características de encontrar la forma, de conocer formas. Grafestesia. Grafestesia. Bárbara. Dice aquí sentido por el que se puede reconocer el significado de lo que se escribe sobre la piel. Y entonces nos ponemos en una área amplia de la piel, preferentemente la mano, que ya si le quieren poner chocolate y su esta cosa que es hielo y su Halls, no, estas son otras cosas, ¿no? Ponemos una parte amplia de la piel y empezamos a hacerle hacia el paciente. Y le decimos, ¿qué letra pusimos? ¿Qué letra pusimos, chicos? T. Muy bien. ¿Qué letra ponemos? No vi. C. ¿Qué letra ponemos? O. ¿Sale? Y es porque en general la piel, y no solamente, o sea, muchísimos rasgos de nuestra piel en función del tacto, es capaz de poner todas esas características de reconocimiento, ¿sale? Hay otra prueba, ponemos en una bolsa, en un bolsillo, esto, esto y esto. Y buscamos que la persona meta la mano. En una bolsa también puede ser. Y sin sacarlos y sin que nosotros hayamos dicho las palabras que están ahí, le pedimos que identifique qué hay.
Y es precisamente con la percepción de nocias que nosotros podemos distinguir, metiendo la mano sin saber qué hay, esto y esto. Porque esto no estoy diciendo la palabra, porque la palabra arruina el concepto. Pero obsérvenlo, véanlo de una forma diferente. Pídanle a sus hermanos, a sus primos, a su mamá, a su papá, que metan 3 objetos desconocidos a una bolsa en donde ustedes nunca hayan visto qué objetos son. E intenten con el tacto discriminarlos. Es mágico. Porque como con dedos, o sea, a mí me queda claro que si lo veo, puedo decir qué es. Pero es si lo toco. Puedo discriminar qué es este objeto, porque las formas que nunca le presto atención, las puedo palpar. Incluso hay ejercicios en donde por el hecho de tenerlo acá, sé qué es, o tendría que saber qué es. ¿Me explico? Chicos, en serio es súper raro, súper mágico estas cosas. Percepción espacial, con el propio cuerpo y con otros referentes, orientación topográfica, y capacidad para manipular información espacial en plano gráfico, etcétera, etcétera. Algunos hacemos percepción olfativa y gustativa cuando amerite el caso. Por ejemplo, no se puede hacer este ejemplo de evaluación online porque pierde sentido, pero háganlo en casa. Tápenle la vista a sus hermanos, a sus primos, a su mamá, y muévanse de forma silenciosa por toda la habitación. Y en algún momento, le van a decir a su mamá, a su papá, a la persona que quieran, que señale lo más exacto posible con su dedo dónde se está generando el sonido. Entonces, se posicionan en algún lugar de la habitación y hacen esto. Y la persona va a señalar. Se señala con una exactitud de casi 90%. O sea, con el dedo la persona va a decir. Y va a señalar la fuente de sonido casi al 90%. Profe, yo creo que no se le escucha. ¿Eh? No solo sea yo, pero no se le escucha. No ¿Sí me escuchan bien? Yo sí. Va. Entonces es algo como mágico. ¿Por qué? Porque en serio la persona va a señalar esa área específica donde ustedes se hayan ido a poner, donde se haya generado el chasquido de dedos. Lo entiendo con la vista. ¿Por qué? Porque la vista me dice, ah, mira, esa mano con esos dedos están en esa ubicación. Pero cuando te lo tapas y aún así eres capaz de poder ponerlo, es wow, mis oídos no solamente me sirven para escuchar, sino me ayudan a posicionarme alrededor de un espacio. En serio, es de wow. Háganlo, ese está súper cool. ¿Cómo podríamos observar la percepción olfativa y gustativa? Imagínense que ustedes fueron médicos de pandemia y entonces las personas llegan y les dicen, ya no puedo percibir olores, doctor. ¿A alguien le hicieron prueba de olor? ¿Cómo fue, América? ¿Me escucho bien, profe? ¿No se escucha eco? Ah, genial. Pues como que me dieron a probar varias cosas. Por ejemplo, hubo... ¿Cómo? Por ejemplo, me dieron a probar el vinagre, se me viene el carbonato, pero no, es otra cosa que se le pone igual a la comida. ¿Cómo se le llama? Es un polvito. ¿Sal?
No, 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 no. Chihuahua. ¿Cocaína? No. No, no, no. Bueno, es otro polvito que le da mucho sazón a la comida, pero es muy fuerte, entonces yo no lo probaba. Yo no probaba ni el Ah, vinagre. ¿tú dices el glutamato? ¿El qué? El glutamato, es que me acuerdo que había comentado algo así cuando habíamos checado lo del glutamato. Entonces, pues como que me dieron cosas como que agrias o muy picosas, como por ejemplo ¿Se los dio un doctor? ¿Eh? ¿Esa prueba la hizo un médico? Sí. Bueno, explico. Nuestras papilas gustativas, ¿cuántos sabores pueden identificar? ¿Cuáles son? Agrio, salado Dulce, y dulce, ¿no? agrios, amargo, dulce y Ácido, agridulce. Sí. agrio es ácido. Dulce, salado, agrio y ¿Mm? Umami, Ese ¿no? es un quinto y hay mucha genética por parte de Oriente Medio. Sí, hay algunos analizadores, pero no tantos. Digamos, la lengua tiene creo que el 36-40% de analizadores del salado, un poco menos que los dulces. En menor uso los agrios, pero el cuarto es Amargo. amargo, exactamente. Entonces, todo lo que nosotros discriminamos dentro del rango de sabores es agrio, salado, dulce, amargo, ¿sale? En variantes y proporciones. Cuando hacemos del olfato, regularmente pedimos que cerremos los ojos y cancelamos una fosa nasal. Y ponemos una muestra que puede ser café, ponemos otra muestra que puede ser vinagre, ponemos otra muestra que puede ser azúcar, ponemos otra muestra que puede ser sal, porque lo que se busca es que se reconozcan los olores en función de los analizadores. Otra es que simplemente vayamos con olores altamente frecuentes. Hay pruebas de olores que se utilizan para demencias, en que vienen olor a pasto, en que viene olor a tierra mojada, en que viene olor a café, en que viene olor a lavanda, que son olores muy frecuentes dentro de las experiencias humanas. Más o menos. Y después de una fosa probamos la otra y cambiamos el olor. ¿Qué identificas? ¿Qué identificas? ¿Qué identificas? ¿Qué identificas? ¿Me explicó? Movimiento voluntario y acción. Ahora vamos con las praxias. Presencia de alteraciones motoras como hemiplegia o hemiparesia, motricidad gruesa y fina en general. Base sinestésica, que es la reproducción de postura de las manos y orofaciales. Base cinética, que es la reproducción de secuencias de movimientos en las manos y gráficas. Coordinación bimanual, que regularmente es la realización de gestos simbólicos. Mímica del uso de objetos, praxias, marcha de vestir generalmente, praxias constructivas, praxias constructivo-gráficas, que es en general la copia y la construcción de dibujo en copia o en orden, ¿sale? Vamos poco a poco. ¿Qué es una praxia? No busquen en Google, alguien que me diga por lo que acabo de decir, ¿qué es una praxia?
un movimiento. La ejecución de algo, ¿sale? Hemiplegia. Ahora sí, busquen en Google, ¿qué es hemiplegia? Es una parálisis completa o incompleta al de la mitad del cuerpo que produce una importante discapacidad física. Hemiparesia. Debilidad muscular o parálisis parcial de un lado del cuerpo que puede afectar los brazos, las piernas y los músculos faciales. Entonces, una persona con hemiplegia regularmente y muchas veces ocurre que van a tener un brazo así, muy tenso, y la mitad del cuerpo se va a perder. Regularmente es la mitad derecha. Ocurre mucho en accidentes cerebrovascular. Y entonces las personas andan así. Y pueden moverse perfecto de este lado. Pero de el lado contralateral no. ¿Sale? Mientras que la hemiparesia puede ser que alguna parte del cuerpo se encuentre bien, pero en la marcha no. O que sea de tipo superior, en donde el movimiento pareciera que está conservado, pero el resto no. Incluso la capacidad del cuello. ¿Sale? Capacidades de motricidad gruesa y fina. Y la reproducción de la base sinestésica, o sea, la capacidad de poder hacer movimientos a voluntad. Pensemos en ese jueguito o en ese truquito de la secundaria. Pónganle así las manos a alguien y díganle de manera verbal: mueve el dedo de la mano izquierda, el dedo índice, el pulgar, el dedo medio. Porque en este caso lo vamos a confundir. Están teniendo así las manos, es más fácil poder responder a las órdenes verbales de manera sin ver las manos, a que si estamos viendo las manos. Claro, así debe de estar subobservado. En este caso le podemos poner la persona que estamos explorando y le decimos: mueve este dedo. Mueve este dedo. Mueve este dedo. ¿Me explico? No sea presumido, Luis. Y la coordinación bimanual, lo que ya habíamos explicado en anteriores clases. Así como la realización de gestos simbólicos. Luis, ¿cómo saludan los militares? América, ¿cómo se despide de un amigo? ¿Me explico? Poder hacerlo, hay personas que se pierden en ese movimiento, en ese uso, en esa forma. ¿Va? Y en general lo de copia de dibujos. Vamos a dejarlo aquí hoy. Avanzamos bastante. Si se dan cuenta, son muchas partes, son muchas observaciones. Mucho de esto es neurológico, otro tanto es psicológico, otro tanto es de observación de formas, de circunstancias muy claritas. Cuando nos enfrentamos contra daños muy evidentes, por ejemplo, impactos de bala, por ejemplo, accidentes automovilísticos, por ejemplo, infartos, estas cosas de observación son muy claritas, o sea, se nota luego el daño, se nota luego la situación. Pero cuando hablamos de daños difusos, por ejemplo, COVID, por ejemplo, Alzheimer,
por ejemplo, situaciones secundarias a problemas cardíacos, se vuelve muy complejo, porque son muy finos, son muy tenues este tipo de daños. Y tenemos que explorar, y con muchas observaciones, cada una de estas partes. Te repito, en vivo, en consultorio, en el momento en el que lo recibes en la sala, en el momento en el que pasa a la oficina, se va haciendo evidente. Y no lo tenemos simplemente con poder hacer una prueba neuropsicológica, con aplicar un cuestionario. No se puede observar así. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, muchachos? No, prof. Termino la grabación entonces.